I want to welcome everybody to our Sabbath meeting today. We're here together with the local fellowship, and we're in person today. It's about 16, 17 of us, I think. And everybody here wants to welcome everybody online. Let's open with a word of prayer. Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración. Holy God, we want to give you praise and thanks Dios, queremos alabarte y darte gracias for your continued mercy and goodness towards us. por tu continua misericordia hacia nosotros. Pray that you would give us a blessing today Pedimos para que por favor nos bendiga as we try to get a clearer understanding of your word and of your will. mientras intentamos tener una comprensión más clara de tu verdad y de tu voluntad. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. We have two presentations today. Tendremos dos presentaciones hoy. Could you slow the volume? I want to continue our discussion around Revelation 17. Y me gustaría continuar con la discusión que tiene que ver con Apocalipsis 17. So, I've had some feedback Pues he recibido un feedback, una There retroalimentación, are a few people, which I guess means that there are others too, y hay un par de personas, y supongo que hay más, who aren't clear on what I've tried to share with respect to Revelation 17. que todavía no tienen muy claro qué es lo que yo quiero compartir en relación a Apocalipsis 17. So I just wanted to clarify things. I'll just say that, to clarify how I understand things. Y bueno, por eso es que yo quisiera clarificar algunas cosas. Simplemente voy a decir eso, clarificar cómo es que yo entiendo las cosas. I also want to add an additional piece of information that in Australia recently, Y también me gustaría adicionar una pequeña parte de información que, de hecho, en Australia so I'll recientemente, just go through that to make sure that if I did make a mistake, it's clarified and corrected. en Australia, pues cometí un error y simplemente me gustaría pues repasar un poquito de eso. Ya que cometí un error, me gustaría corregirlo. Anybody that's online, you can message me your thoughts or questions. Todas las personas que estén en línea, ustedes me pueden mensajear o mandarme un mensaje con When I'm sus online, dudas, I'll answer preguntas, them during the study live because I just can't multitask that easily. dudas, pensamientos, y les respondería, solamente que no en el estudio ahora mismo, porque So no if you go to puedo, Revelation 17, no puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo. Así que bueno, si van a Apocalipsis the 17, first part is let's try to clarify some things, and then the second part is I want to check if I've made a mistake. en esta presentación la vamos a dividir en dos partes. En la primera, me gustaría abordar ese error que cometí. En la segunda parte, pues, y chequear. Revelation 17 verse 3. Abriremos Apocalipsis 17:3. So he, the seventh angel, carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns.
Y dice, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Gives the description of the woman and of the beast. Aquí se nos da una descripción de la mujer y de la bestia. Explains some of her activities. Explica algunas de las actividades de ella. This is verses 5 and 6. Estos serían los versos 5 y 6. And then as we transition into verse 8, Y a medida que vamos avanzando hacia el verso 8, it begins to give um, further information or details about the beast. comienzan a dar un poco más de información o detalles sobre la bestia. Talks about the different, I'll call it the different phases of the beast. Te habla sobre, vamos a decirlo así, diferentes fases de la bestia. From verse 9 onward to try to define what those heads are. Y luego desde el versículo 9 en adelante intenta definir qué es lo que son esas Any cabezas. questions so far? ¿Hay preguntas hasta ahora? Okay, so up to this point, what I've tried to explain or describe Bueno, entonces, hasta este punto lo que he intentado explicar o try describir, to understand intentar entender, is what is being portrayed to us in these verses. es qué es lo que se nos está presentando aquí en estos versos. I have Ah. chosen, if I can express it that way, I've chosen to use two words Decidí utilizar dos palabras to describe the two perspectives. para describir dos perspectivas. So I assume we're all familiar with it. Entonces, asumo que todos estarán familiarizados One, a panoramic view, con esto. La primera yo le llamo una visión panorámica and one a dispensational view. y otra que sería la visión dispensacional. For some reason, this seems to have confused people. Por alguna razón, esto parece confundir a algunas personas Or they've not understood or perhaps not even agreed with what I have stated. Tal vez no han entendido o capaz no han concordado con lo que ya yo he So I want to declarado. begin there. Entonces me gustaría comenzar desde ahí. Can someone tell me what they think dispensational means? ¿Pudiera alguien, por favor, decirme qué piensan que significa este término dispensacional? Anyone? ¿Alguien? Debbie. Debbie. So we've got a period of time Tenemos entonces un periodo de tiempo. Anyone else? ¿Alguien más? No one else? Nadie más. Oh, sorry, Titus. Disculpa, Titus. An age Una era
So I'm going to go with that if everybody's okay. It's a distinct period of time. Entonces, bueno, yo me voy a quedar ya con esto. Básicamente es un periodo de tiempo. And it's Mm. used. So I'll put a particular. Voy a colocar acá un periodo particular de tiempo. Yeah. So there must be some distinguishing characteristic between one period of time and another. Es decir, que tiene que haber una distinción, una característica particular de un periodo a otro. The study that you're doing or the story that you're telling, that distinction can vary. Y dependiendo del estudio que estés haciendo o la historia que estés contando, esa You could have the distinción puede Old variar. Testament and the New Testament, two dispensations. Así que pudiésemos dividirlo en términos generales, Antiguo y Nuevo Testamento, dos Some people dispensaciones. suggest that the Old Testament is the dispensation of the law and the New Testament. Algunas personas también lo pudiesen llamar como el Antiguo Testamento siendo la dispensación de la ley And then the New Testament would be the dispensation of. y el Nuevo Testamento sería la dispensación Of grace. de la gracia. Everybody here shout it out. So we understand what dispensation means, I think. Entonces, entendemos lo que significa este término dispensación, creo yo. 17, Entonces, en Apocalipsis 17, when we speak about dispensations there, cuando hablamos de dispensaciones en ese capítulo, what are we referring to? ¿a qué hacemos referencia? In Revelation 17, En Apocalipsis 17, let me first say this then. Do we see dispensations brought to view? déjeme decir esto primero antes que nada. Vemos que hay dispensaciones, es decir, salen a colación. Do Y si ese fuese el caso, ¿en qué punto la ven? you can either give me a verse or you can give me a descriptor. Ustedes me pudieran dar o bien un verso o una Two-part descripción. question. Do you see dispensations in Revelation 17? And if you do, En- describe them to me either by the verse or by the imagery. Entonces, esta es una pregunta dividida en dos. Primera, ¿ven dispensaciones en Apocalipsis 17? Y en caso de ser así, descríbanla, bien sea a través de un versículo o Exactly. hagan eh, s- una Natalie simbología. said, yes, there are dispensations, and the one that she's gone for is wilderness. Ahora, Natalie dice de que si hay dispensaciones y eso lo es en el desierto. Anyone else? ¿Alguien más? Marshall, did you have your hand up? Or? Marshall, ¿tenías la mano Marshall was going to arriba? say the same thing. Wilderness shows dispensation. Entonces, Marshall también iba a decir exactamente la misma cosa. Ese periodo de tiempo del desierto te demuestra una I'm going to say dispensación. to Rose, I'm going to suggest that it doesn't. So if you want to rethink or disagree with me, that's fine. But I don't think wilderness does. Ahora, le voy a dar la palabra a Rose, pero antes de eso me gustaría sugerir de que no es así. El desierto no te lo demuestra, así que si quieren lo pueden repensar y si están en desacuerdo conmigo, está Have a bien. read about wilderness. Rose? Yo tengo una visión particular sobre esa parte del desierto. Ahora sí, Rose. The Rosa said verse 8. Bueno, Rose dice que en el verso 8 lo And es. in verse 8, it speaks about the beast in different phases. Ahora, en el verso 8 sí te habla de una bestia en diferentes Life, fases. death, resurrection. Vida, muerte y resurrección. So
that meets the criteria of definition of dispensation as we've got on the board. Entonces, eso cumple con los criterios de dispensación según la definición que tenemos en la pizarra. If no one's got any question on what Rose has said, the example that she gave, I'll leave it there. I think it's sufficient unless someone has a question on Si, that. na- si nadie más tiene nada más que decir o preguntas sobre lo que Rose acaba de decir con el ejemplo que ya nos acaba de dar, entonces lo voy a dejar hasta ahí. Yo creo que ya es Okay, suficiente so y si Natalie alguien said the woman. Y si alguien tiene preguntas en relación a ese punto, por favor, adelante. Natalie, Initially, you just said wilderness. Natalie ahora And está señalando a la mujer porque the other bit. inicial, inicialmente habías mencionado el desierto. It says that there's a woman who's scarlet colored. Is that dispensational? Ahora, aquí dice que hay una mujer que está vestida de escarlata. Pregunto, ¿eso es dispensacional? You're saying it is? Tú dices que sí. You said yes. Usted dice que sí. So let's go to wilderness. Bueno, entonces vamos a ir hacia el término Where's desierto. wilderness found? ¿En qué punto se encuentra el desierto? ¿En qué verso? Verse 3, yes? En el 3, ¿cierto? Gets carried away in the wilderness Entonces, la llevan al and desierto, sees what he's going to see. llevan a Juan al desierto, perdón, ve lo que tiene que ver. So I'll go with Natalie. Do you want to answer my next question or Marshall? Natalie, ¿quieres responder mi siguiente pregunta o Marshall? Yes or no? I know, but you want to answer it before I. Okay. We're in verse 3. We're in the wilderness. Entonces, estamos en el versículo 3, estamos en el Tell me when we desierto. come out of the wilderness. Dime, ¿qué sale del desierto? I'm in 3a. I'm in the wilderness. Tell me when we come out of the wilderness. Estamos en el tercero, estamos en el desierto. Dime qué es lo que sale del It's going to desierto. have to be a specific verse you're going to have to give now. Ahora tienes que darme algo muy específico que encuentres Can't allí answer en el it, so there's no desierto. double questions because I can't hear what you're saying. We're in the wilderness in verse 3a. Tell me when we come out of the wilderness. Estamos en el desierto, en la parte A del verso 3. Ahora dime qué sale del desierto, qué sale de allí. Anywhere after 3a. Mm. En algún punto después del 3A, ¿puedes ver algo? So Natalie can't find anywhere that we come out of the wilderness. Entonces, Natalie no pueden que salga del desierto por ninguna parte. Where does it say he comes out of the wilderness at the end of verse 3? ¿En qué momento dice que hay algo que sale del desierto al final del Marshall, verso what's the 3? problem in making wilderness a dispensation? Entonces, Marshall, puedes ver que hay un problema al convertir el periodo del desierto en una What dispensación, we have done, porque lo que hemos hecho we've gone to other portions of scripture to define what wilderness is. es que hemos ido a otras porciones de la escritura para definir lo Because all que you've given es el here desierto. is a Entonces, place that you're taken to where a story's being given. porque todo lo que tienen aquí en este verso es simplemente un lugar a donde la historia te lleva. So I'm just going to say from memory, unless someone points it out, I don't see anywhere in the chapter that you're taken to another place. Lo voy a decir lo siguiente pues de memoria, pero So at the next creo, point, we're in verse creo que, 4, creo que en ningún otro lugar dentro del capítulo te and llevan a ninguna Natalie otra said that the woman is parte. scarlet. Ahora vamos al siguiente punto y nos hablan en el verso 4. Natalie So tell dice me que la after mujer es escarlata. verse 4a,
Dime entonces, ¿en qué parte del verso 4, parte A, where she's in some different clothes? ella está usando algún tipo de ropa diferente? There aren't. I don't think it. I don't think it does that. Yo creo que no hace eso. So it's not that easy to see that the scarlet is a dispensational perspective. Entonces, no es tan fácil y puedes ver de que tampoco el término escarlata funciona desde una perspectiva So dispensacional. verse 7, what happened? ¿Qué pasa en el verso 7? And okay, so verse 7 is not going to help us. Bueno, el verso 7 entonces no nos sirve de nada. Okay. So we have verse 8, which is the beast in three phases. Anywhere else? Tenemos entonces el versículo 8, el cual describe la bestia en tres fases. ¿Algo más? Um, Several people have gone to verse 10. Algunas personas han llegado hasta el verso 10 Past, present, future, when it speaks about the mountains. y han concluido que cuando se habla de las That montañas, the kings in verse 10 are the heads and mountains of verse 9. han asumido que las montañas representan pasado, presente y futuro. Cuando se habla de las montañas, asumiendo de que esos reyes del versículo 10 son Verse cabezas, 8, which is the beast, son las mismas cabezas y las montañas del versículo 9. verse 9, when it says the heads, Tenemos entonces el versículo 8, el cual es la set the bestia, y assumption. abajo en el verso 10 podemos tener las cabezas. Anywhere else? Un poquito de suposición. So we're in verse 11. Algo más. Alguien dijo Okay, so verse versículo 11 and verse 11. 8, and I'm going to say the same. Bueno, yo voy a decir que tanto el verso 11 como el 8 son la Anywhere else? misma cosa. Algo más. No other places? ¿No hay How otro about in lugar? verse 12? Me voy entonces por el 12. So verse 12, I'm going to Ento- suggest Entonces, are not the heads, versículo 12, voy a they're the sugerir, horns. no son las cabezas, te habla son de los cuernos. Let me just clarify, let me just double check. Déjeme solamente rechequear. I think they're the horns, and it says that they haven't received power yet. So there's a dispensation there. Sí, te habla de cuernos y dice que todavía no han recibido poder, así que allí tú puedes ver Okay, una we're on the same page. dispensación. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos en la misma página? Curtis? Cortis. Yep. So, a couple of people arrived a little bit late. So we're just doing a review to clarify some points that I've made about Revelation 17. Bueno, un par de personas llegaron un poquito tarde, así que estoy haciendo es un resumen y clarificando algunos puntos que yo he hecho sobre I've Apocalipsis suggested that there's 17 two perspectives in the chapter, and I've called one of them a panoramic perspective and the other one a dispensational perspective. y he sugerido que hay dos perspectivas en el capítulo. Una de ellas le llamé visión panorámica y la otra una perspectiva dispensacional. I'm going to put a tick where I've got dispensation, Yo voy a colocar aquí un símbolo and the de tick is going check to represent that the word dispensation is a common term that we use. al lado de el término dispensacional y voy a colocar este símbolo para representar I'm going to change that eh, tick to, I'm
word existing. para representar este término en común que es usado en todo el capítulo. Voy a cambiar, Define what dispensational means. voy a cambiar ese símbolo de check, And lo, I'm a- going to run it, I'm going to put new. I'm going to say this is a word that I've inserted into these studies. lo voy a cambiar por la palabra existente y arriba en la visión panorámica lo voy a cambiar por la palabra nuevo. What I've just asked, which is answering Curtis's question, Em, where in the chapter do we see, or do we, first, it's a two-part question, do we see, and if we do, where, this concept of dispensationalism? bueno, solamente para ir respondiendo a la pregunta de Cortis, me gustaría hacer una nueva pregunta. Beast, heads, and horns. ¿En qué parte del capítulo vemos este concepto de dispensacionalismo? Tenemos bestias, cabezas, Some cuernos. people suggested wilderness. Y yo voy a colocar un símbolo de check al lado de estas palabras. Alguien habló sobre el desierto y alguien también mencionó el ropaje. And I'm going to put crosses next to them. Y yo voy a colocar X al lado de esas palabras. ¿Te sirve And the para reason why I responder esa put crosses pregunta? next to wilderness and clothes Y la razón por la cual yo estoy colocando X al lado de estas within the palabras chapter itself, it doesn't explicitly state that you ever come out of a wilderness or that she ever changes her clothes. es porque dentro del capítulo en sí no te lo dice de forma explícita que eso So salga del we have done, desierto o que ella cambie not sus before I did any ropas. of these current studies on Revelation 17, Así que lo que hemos hecho mucho antes de que pudiésemos estudiar este capítulo de when we did Apocalipsis it, 17, sea, como lo hayamos hecho, we turned wilderness into a time period, not a place, hemos convertido el desierto en un periodo de tiempo y no en un lugar, and a particular time period, y es un periodo de tiempo particular. which would make it dispensational. Lo que lo haría dispensacional, But I don't think I'm suggesting it's not explicitly stated in the chapter. pero yo lo que sugiero es de que no está explícitamente declarado en el capítulo. 1260 Entonces, time, hemos hecho el wilderness, tiempo de los 1260, es decir, el desierto, and we made this woman who was scarlet colored the papacy. y hemos también convertido a esta mujer vestida de escarlata como que si fuese el papado, In the same time period. en el mismo periodo de tiempo. And again, I don't think you can see that explicitly that they are dispensational. Y nuevamente, yo creo que tú no lo puedes ver así, So I'm going to call that one. como para llamarle dispensacional. Entonces, yo voy a llamar, Questions? There are. Natalie? hay preguntas, Natalie. Everything that I've just said now Todo lo que yo acabo de decir ahora is not mismo different to what I've said previously. no es nada diferente a lo que yo he dicho antes. When I've spoken about wilderness and clothing in the past, Cuando yo he hablado sobre el desierto y el ropaje en el I've just pasado, jumped forward several steps yo simplemente me he adelantado which varios is something that we could do pasos, now, but we can't do it at this moment. lo cual es algo que también lo pudiésemos hacer ahora, pero no lo podemos hacer en este momento. So I'm not teaching anything new so far. Por ahora no he enseñado nada nuevo.
Yes. No. It's not different. No, no es What I'm saying is, diferente. I haven't translated, I know I haven't repeated what she said. What I'm saying is this. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. If you're going to start with a blank sheet of paper, wilderness and clothing are not good examples. Scarlet clothes are not good examples of dispensationalism in this context, in this story. Si tú comenzaras con una hoja en blanco, lo que yo quiero decir es que ni desierto ni ropaje son buenos ejemplos. No son buenos ejemplos de dispensacionalismo en este contexto para esta historia. And every time I have made them dispensational, I've explained, even though it might be briefly, how you do that. Y cada vez que los he tornado estos mismos términos en algo dispensacional, he explicado, And I he also say that's how enseñado, you turn a place into a time period. he enseñado de forma rápida cómo hacerlo. Y yo he And explicado then you cómo say puedes that convertir un lugar en un woman periodo de is tiempo. in that time period when she's wearing scarlet clothes. Y también he dicho de que la mujer eh, está en ese periodo de tiempo cuando está usando una ropa I'm not escarlata. saying those ideas are wrong. I'm just saying they're not explicitly stated with just the symbols of wilderness and clothes in this Yo, chapter. yo no digo de que esas ideas estén mal, simplemente estoy diciendo de que no está explícitamente declarado en esos símbolos del desierto y el ropaje en este capítulo. All good? Bien, 2, dos, panoramic. hablando de la panorámica. So people have struggled with what this is. Algunas personas han tenido ciertas dificultades en entender qué es I esto, guess it's a new word. porque supongo que es una palabra nueva. Not that it's particularly complicated. Everybody knows what panoramic means. No porque sea particularmente complicada, porque todo el mundo sabe lo que quiere decir But if you panorámica. take a word that's in relative common usage and bring it into a religious study, sometimes we can get problems. Pero cuando tú tomas una palabra en particular, ya saben que es relativamente fácil de utilizar y es traída a un estudio religioso, algunas veces puede Let's deal with complicarse. what we think panoramic means. Entonces, vamos a pensar sobre qué significa panorámico. Something funny or okay? Okay, so someone said panoramic means snapshot. Bueno, entonces alguien dice que panorámica quiere decir una fotografía. So I just want to make sure if we're going to use snapshot, Solamente me gustaría asegurarme si se van a quedar con el término de fotografía. teaches in the movement in the past, maybe even in the present. Se ha enseñado en el movimiento en el pasado, tal vez también en el You can go to presente. Daniel chapter 8 and tease out the word vision. Se te lleva a Daniel capítulo 8 y decodifican esa palabra, visión. And they would see that English word vision actually, when you look through the verses carefully, is composed of, I'm going to call them Hebrew, I know they're probably technically not Hebrew, 2 Hebrew words. Y cuando te llevan a la versión en inglés, de hecho, cuando profundizan en ella, en esa versión, cuando lo ven con cuidado, hay And those dos 2 words palabras en are hebreo que son, everybody's pronunciation is different, mine isn't very good, the Shazon and the Murray. esas dos palabras son en el hebreo Shazón y Maré.
So this wasn't me. Entonces, no es algo mío, Someone, sometime, called one of them the snapshot vision. sino alguien en algún momento le llamó a uno de esos términos la fotografía. So I'm not saying that I never repeated that term, but I don't like using snapshot when it comes to the visions of Daniel 8. Entonces, no estoy diciendo que nunca llegué a repetir el término, solamente que a mí no me gusta utilizar esta palabra cuando tiene que ver con las visiones de Daniel. I don't think it's a good descriptor of what, whichever one it was, the Hazon or the Murray vision was. The word snapshot or the term snapshot is not appropriate or very good. No es una buena descripción para referirse a la visión mareo, chazón, esa palabra fotografía y creo que no es apropiado, no es I bueno. think I have used the word snapshot when I was pushed to explain panoramic. Pero yo creo que sí, pues he utilizado la palabra fotografía cuando, pues, se me presionó a explicar un poco más que Find hacía something referencia a definition. ese término de panorámico. No es una I definición don't muy think that's buena en clarified general. what panoramic means. Creo que no te da suficiente claridad para definir este término de panorámico. That's a criticism of me, not of what Charity just said. Eso es una crítica hacia mí mismo y no una crítica sobre lo que Charity quiso decir. That's someone else. ¿Alguien más? Broader picture. Una visión, una fotografía amplia o completa. So I've got broad picture. Entonces, alguien dice que sería una The way fotografía Rose ampliada described it now, y la forma en cómo lo describiría ahora, are you saying it's one picture? estás diciendo que es una foto. Don't do that. No hagas eso. Tell me what the result is, not how you create the result. Dime cuál es el resultado y luego dime cómo creas ese How many resultado. pictures do you have at the end? ¿Cuántas fotos resultas teniendo al final? How many pictures? ¿Cuántas fotos? I'm not trying to force you to say something you don't agree with, but you got No te estoy intentando forzar a concordar con algo con lo que no estás de acuerdo, panoramic means one picture. pero entonces me quiere decir que panorámico significa una sola foto y esa única foto es una foto amplia It's a snapshot. y eso a su vez significa fotografía en términos generales. You still like snapshot, Charity? ¿Todavía usas ese término, Charity, de fotografía? You disagree with snapshot? ¿O estás en desacuerdo con fotografía? So you is snapshot wrong or right? Entonces, ¿fotografía es un término bueno o incorrecto? Okay. Debbie? Debbie, What we before we I repeat what we because I want you to say it again. You can't do panoramic compared to dispensation. I just want to know what panoramic means.
Yo solamente quiero saber qué quiere decir panorámico. Tú no puedes tomar el término panorámico y asemejarlo a o compararlo con dispensación. Solamente quiero I'm saber qué problematic if you significa. try to define panoramic by going to dispensation. Yo creo que es complicado definir panorámico al mismo tiempo definiendo Okay. dispensación. Can't do alpha and omega. Tampoco te puedes basar en alfa y omega. Alpha and omega mean what to you? ¿Qué significa para ti alfa y omega? So you have a beginning, one, and you have an end, which is Tienes three, un comienzo y un final. because you've got a middle somewhere. Deberías de tener tres porque So en el medio if you debería need de to haber say algo. things, or two if you want, if you prefer two, beginning and end, Entonces, tienes tres cosas separadas. Si tú quieres, puedes tener dos, digamos, principio y final. what does that how do you tie that to panoramic? Ahora te pregunto, ¿qué tiene que ver eso con panorámico? ¿Cómo tú, cómo llegas a eso? ¿Cómo tú lo vinculas a panorámico? So what you've given me is panoramic means the whole view. Entonces, lo que me acabas de decir es que panorámico significa toda la visión So entera. I'll just put the whole picture. Voy a colocar aquí entonces simplemente la fotografía entera, Yeah. Because if you say the whole picture from beginning to end, that's a tautology. You're just repeating. porque si tú dices que es la misma fotografía de principio a final, eso es una tautología, simplemente te estás If you repitiendo. say whole, Pero en cambio, si tú dices you don't need to say entera, the whole from the beginning to the end. no necesitas decir la fotografía entera de principio a final, Because that's the definition of whole. porque ya eso implica la misma Everything. definición de entero, es decir, el todo. And everything would begin somewhere and end somewhere. Y el todo tiene un comienzo y termina en algún punto. So you'd either give, say, the whole picture, Así que cuando digo la fotografía entera or the picture from the beginning to the end, which means the same thing. o la fotografía de principio a final, lo que es lo mismo. I'm suggesting you don't need to do alpha and omega. Entonces sugiero que no necesitas utilizar el término alfa y omega. Let's try to explain. So you wouldn't look at it from the whole picture. No lo verías desde la fotografía entera, me Blessing. dices. Bueno, blessing. Excellent. Excelente. Did you tell us what the word was? Pan. Ah, right, good. ¿Puedes por favor decirme qué palabra And we all es know la que that after we've been es reminded. la I es la know, I know, que I know, I know. es la que vas a repetir? Because I haven't repeated what he said. Okay. So panoramic is it's a, I guess, Anglo-Saxon word. It comes from Greek. Entonces, la palabra panorámico I guess it's made of several words. viene de o tiene una raíz griega, We didn't take supongo the de first part, varias which is pan. palabras, y simplemente me voy a quedar con el pedacito que dice pan. And everybody has some vague understanding of what pan means. Y todos tendrán una comprensión al menos vaga de lo que quiere decir pan. And Blessing said that pan means everything.
Y blessing dice que pan significa el todo. Have I missed anything? Me perdí de algo. Sorry? So Natalie said, before, I want us to be clear. Panoramic was a word that I inserted into this discussion, and it may not be a good word. Yo solamente quisiera aclarar que el término panorámico es una palabra que yo introduje en toda esta discusión. Tal vez no sea una buena palabra. Dispensation isn't one that I invented. Thousands of theologians have used that. Ahora, el término dispensación no lo inventé. Es algo que ya miles de teólogos y teólogas ya han usado. If panoramic is a good, which means an appropriate word to use, Si la palabra panorámica es una palabra buena, es decir, apropiada a and it definitely usar means everything, y que definitivamente significa el todo, or as we've got, the broad picture, one picture, the whole picture. o como se nos ha dicho, también una fotografía, la fotografía entera o la fotografía ampliada. Eso quiere decir que comprende todo. It's a good word because it shows you that everything is there. Es una buena palabra porque te muestra que todo está allí. You can't say yes and no at the same time. It either is or it isn't. No puedes decir sí o no al mismo tiempo. Tú tienes que quedarte clara y decir es o no es. Natalie said it depends, and I'm saying it doesn't depend. Natalie dice que depende, pero yo digo que no depende. It either means everything or it doesn't mean everything. ¿Es todo o no quiere decir todo? Everything, everywhere, all at once. Todo en todas partes al mismo tiempo. Leon. Leon, So we've got broad picture, which basically means history. entonces, una de esas definiciones era la de la In our fotografía. case, a broad picture of this story that we're la, reading. f- la fotografía ampliada o que básicamente significa la Bird's eye view, as you historia said. o en este caso la Bird's eye historia que view, hemos view of a estado bird looking leyendo. down at everything. O también puedes definirlo como la visión de un ave, ¿sabes? Cuando está volando vía abajo y ve el todo el panorama. Marshall. Marshall. So we've got a whole picture or a complete picture. Entonces, tenemos la fotografía entera o la fotografía ampliada. So I'm not looking for more definitions though, if they're all really close to each other. No estoy buscando más definiciones porque todas se parecen. So Charity said that this all means from the perspective of the observer. Entonces, Charity nos está diciendo de que todo esto se nos está dando desde la perspectiva de alguien que And the observa. dispensational view is from what perspective? Ahora te pregunto, ¿y la visión dispensacional es desde qué punto de vista?
You said the broad picture is from the perspective of the observer. Tú has dicho que la fotografía entera se te da desde el punto de vista del And I just observador asked, the dispensational view is from whose perspective? y yo estoy preguntando, ¿la visión dispensacional es desde la perspectiva de quién? From the same person, the same observer. So Es, there's no any difference. es de la misma persona, es decir, que no hay Two diferencia, different perspectives from the same person. sino que son dos perspectivas distintas que parten de la misma persona. I'm not sure what you said that adds value to what. Yo no estoy seguro de que lo que acabas de decir agregue algo de valor. When the observer sees what they see everything. A lo que estamos hablando. Cuando el observador ve algo, lo que ve And when they look es, again, es el todo, y cuando vuelve a mirar, part of this whole picture. puede simplemente enfocarse o ver una parte de toda la fotografía So entera. what have you added by saying that? Entonces, ¿qué estás agregando o cuál es el valor añadido al decir lo que dices? Please don't give an example. Charity wants to give an example. No, no nos des un ejemplo, aunque Charity quiere darnos un ejemplo. I've got the word whole. Tengo la palabra entero. I just want to know why it's important to say that it's from the perspective of the observer. Ahora, If everything is yo solamente quiero saber por qué razón es importante, según tú, que depende de la perspectiva del observador, cuando todo lo es. the whole building is the whole building from the perspective of the observer. Un edificio entero es un edificio entero desde la perspectiva de la persona que lo ve, siempre. You're in the wilderness. Estás en el desierto. You know, outside. Is it us or them? Hubo un problema con la señal del internet acá. Okay. Bueno, allá. You're in the wilderness. Retomando, And from the wilderness, estás en el desierto y desde el desierto are you able to see the whole picture? eres capaz de ver la fotografía entera. You're in the wilderness. Estás en el desierto. In the verse, it says, I take you into the wilderness. Y en el verso te dice, te llevaré al And can you desierto. see everything? Y te pregunto, ¿puedes ver el todo? What does that apparently mean? ¿Qué significa eso que dices aparentemente? Yes. Claro que sí. And in the same wilderness, Y en el mismo desierto can you see some dispensations? puedes ver algunas dispensaciones. Yes. Claro que sí. So your point was, Entonces, ¿cuál era tu punto? if I can see everything Si yo puedo ver el and I can see the todo bits, the details, y puedo ver también las partes o los tell me what I can't detalles, see. dime entonces qué es lo que se escapa I de can't mi see vista. behind. ¿Qué no puedo ver? ¿No puedo ver atrás? How big is everything?
Pero te pregunto entonces, ¿qué tan grande es el todo? Is everything everything? ¿Todo es todo? So, as Debbie said, wherever the alpha is, Entonces, tal como dijo Debbie, sea lo que sea el alfa relative to the wilderness, en relación al desierto, you can see it. lo puedes ver. We just haven't defined where alpha is Simplemente no hemos definido dónde está el alfa relative to the wilderness. en relación al desierto. But whatever it is, it's included in the everything. Pero sea lo que sea, ya está incluido en el desierto. What's irrelevant? ¿Qué es irrelevante? To state that all of this is from the perspective of the observer, Decir que todo esto es desde la perspectiva del observador, I'm going to say is obvious. yo diría que es algo obvio. Who's the observer? ¿Quién es el observador? John. Juan. So all of this is from John's perspective. Entonces, todo esto es desde la perspectiva de Juan, Not the angel. no del ángel, Because the angel said, I'll show you everything. porque el ángel dice, déjame mostrarte If todo. John went to sleep halfway through, they wouldn't see everything. Y cuando Juan se fue a dormir, no estaba viendo el todo. So we're trusting that John saw everything because John wrote what the angel showed him. Entonces estamos confiados de que aquí Juan está viendo el todo porque Juan está And the angel said, escribiendo lo hey, que el ángel le mostró y el ángel le dice que te va a mostrar todo. are we all good? ¿Todo bien? So Charity said it wasn't obvious to her that all of this was from the perspective of either John or the angel. Bueno, Charity ahora está diciendo de que para ella no estaba muy claro si esto venía desde la perspectiva de Juan o del ángel. Did I understand what you just said correctly? ¿Te representé de forma correcta? Eso, Whose lo que acabas perspective de do you think it decir. would have been if not one of those two? Ahora te pregunto, ¿cuál era la perspectiva de quién, digamos, si no hubiese sido de esas dos Just a personas, name. de quién más hubiese sido esa perspectiva? Dime solo Okay, un nombre. I'll move on. Bueno, entonces voy a avanzar. Absalom, did you want to say something? Disculpe, ¿vas a agregar algo? Everyone good? ¿Todo el mundo Okay. bien? Give me the example where it's panoramic. Denme entonces un ejemplo donde se ve aquí la visión panorámica In the chapter. en Like el we did with this, capítulo, like we did with dispensation. tal Where como is it you hicimos see con panoramic views? tal como hicimos con el término dispensación, donde ven visiones panorámicas. Titus, Cortis, verse no, 18. What's verse 18? Titus, Titus, versículo The woman 18, which you saw is that great city which reigneth over the kings of the earth. dice que esta mujer que has visto en la gran ciudad reina sobre los panoramic view? reyes de la tierra. Eso es una visión panorámica. Anybody disagree? ¿Todo el mundo está en desacuerdo? ¿O alguien está en You disagree? desacuerdo, Sorry, perdón? Leo? ¿Tú estás en Tell me why desacuerdo it's con not eso, Leon? panoramic. Dime por qué esto no es algo panorámico. Titus said this is an example of panoramic or everything. And Titus dice que esto es un ejemplo de algo que es panorámico representando el todo. verse 18, what time is that? Verso 18. ¿En qué tiempo es eso? ¿Qué tiempo se ubica? So you're saying that the woman
is the city. We'll begin with that bit. Entonces, me dices que la mujer es la ciudad. Vamos entonces a quedarnos con esa Let me parte. ask the question. Is is the woman always the city? Déjame entonces hacerte otra pregunta. ¿La mujer siempre es la ciudad? When was the woman not the city? Cuando la mujer no era la ciudad. You don't have to define anything, just tell me she wasn't the city at the beginning or the middle or the end. No tienes que decirme todo. Simplemente dime. ¿Cuándo no fue la ciudad? ¿Al comienzo, en el medio o al final? Okay, and then this city rules over the leaders of the earth. Ahora, esta ciudad gobierna And you're saying sobre these los are only líderes del particular planeta. leaders, Y tú estás diciendo aquí que son not all the leaders that ever l- existed. líderes en particular, no simplemente todos los líderes que existieron en toda la historia. So you're assuming it was the 10 kings, Entonces, estás asumiendo que son estos not the 10 seven. reyes, no los 7 reyes. Okay, so maybe it is, maybe it isn't then. Bueno, entonces capaz que sí o capaz que no será. I'm going to put it for the moment, verse 18. Voy a dejar aquí escrito el verso 18 por ahora. One sec, one sec. So I want stories that are panoramic. Me gustaría concentrarme en historias que sí sean panorámicas. So we've got here, when we did dispensational, we said verse 11 is there. Entonces, cuando abordamos el versículo 11, vimos de que y Verse 11 is dijimos, a dispensational because it talks about three different time periods. dijimos que eso tenía que ver con el término dispensación, porque en el verso 11 hay Okay, which one first? tres periodos de tiempo diferentes. Verse 8 is panoramic. El verso 8 es panorámico. Where's it panoramic? Te pregunto, Rose, ¿dónde ves allí lo panorámico? The rise and fall of kingdoms. It has everything about the about the beasts that was and is not, which might be dispensational. It also tells us about those that are going to wander after the beast. It's also going to tell us So you're saying that verse 8 is the whole story of the beast in its three phases. Dices entonces que en el verso 8 puedes ver la historia You're completa de saying la because it's the bestia en complete 3 story of the fases. beast from beginning to end, it's a panoramic view. Y por esa razón dices de que siendo que es la historia completa de la bestia de principio al final, eso es una visión Not a panorámica dispensational view. y no una visión dispensacional. So it's not. You, are you saying? I think you're saying it is three dispensational views, and the three dispensational views form the whole view. Creo que lo que tú estás diciendo es de que sí, efectivamente hay 3 visiones dispensacionales, pero que al mismo tiempo, como tienes las 3, eso conforma toda la imagen. So you've got verse 8, and you're saying 1 plus 2 plus 3 Entonces me estás diciendo que en el verso 8, como tienes eh, equals
como tienes estas tres fases, 1 más 2 equals the más whole or 3, everything. eso equivale al todo. Okay? Anyone else? ¿Alguien Comment, and más? let's just do with that one. Does anybody disagree or we all agree? ¿Alguien está en desacuerdo o todos estamos de acuerdo? Curtis? Cortis. And when to stop? When we define dispensational, Cuando definimos dispensacional, we defined it as a particular period of time lo hemos definido como un periodo de tiempo particular. the board's not showing for some reason. No se está mostrando la pizarra. So particular periods or period of time. Entonces, son periodos o un periodo particular What de he's going to be tiempo. doing, Rose, is beginning to dismantle what you've said. What's that? Entonces, ¿qué vas a hacer, Rose? Porque aquí Cortis está diciendo, te está I just desmantelando want you todo to lo see que it tú in real acabas de time, decir. so people can see why he's doing this. Yo solamente quería que lo viésemos en tiempo real, no. Okay, so we've gone to the definition of dispensation. I had put period singular, and Curtis has said it could equally say periods of time. Básicamente lo que hemos dicho aquí es que puede ser la definición como un periodo particular o lo que acaba de decir Cortis, periodos Javier? en plural, no solamente en singular. So those periods of times are phases. So phases and periods are interchangeable terms. Entonces, periodos de tiempo son fases y las fases son periodos, son términos A period of intercambiables. time Un periodo de tiempo can be three unrelated things, and if you change it to phase, they become related. pueden ser tres cosas no relacionadas, pero si tú las cambias a fases, se pueden relacionar. And that relationship, that relatedness Entonces, la relación, so what can be described if you're talking about phases is various stages of a process. lo que puede ser descrito cuando estás hablando de fases, puede ser etapas de un proceso. When you talk about phases, you know that they, by definition, mean there are differences between them. From phase Cuando 1 to phase hablas 2 to phase 3. Cuando hablas de fases, sabes lo que quiere decir por definición. Hay diferencias entre cada una, de la 1 a la 2 a la 3. You go to panoramic, Tienes el todo, and we take the word, I'm going to put the word everything because people are, oh, we've got everything here, yes, everything. I didn't hear what you said. voy a colocar Yes. aquí la palabra el Everything. todo. Sí, el todo. So when we use this word everything in this context, Cuando utilizamos la palabra todo en este contexto, I'm going to use all of these definitions: the broad, the one, the whole, complete, everything. puedo utilizar cada una de estas definiciones. Amplia, la única, el todo, y nuevamente el todo. But everything is not equal to El todo no es igual a
You said the full process. Dijiste el proceso completo. So I'm going to take the word full out. Entonces, yo voy a quitar de aquí la palabra And I'm going completo to suggest that the word process itself has the concept of full embedded into it. porque yo voy a sugerir que la palabra todo incluye la palabra completo. So everything is not the process. Entonces, el todo no es igual al proceso. For process, can I put steps? Pudiese intercambiar esta palabra procesos So por everything is pasos. not the same as the steps. Entonces, el todo no es lo mismo que los So I'm just pasos going to add then the individual steps, which is y redundant. también voy a agregar este otro término, pasos individuales, que es algo redundante. So we use the word in our studies, which is the word perpetual. Hemos utilizado en otra oportunidad, en otros estudios, la palabra perpetuo So I'm going to use the word continual because that's what translates to some y, people. y entre paréntesis voy a colocar aquí la palabra continuo porque así es como se traduce para algunas personas. Constant, unchanging. Constante, eh, inmutable, The word everything, la palabra todo, see the same. So everywhere you look, ujú, la palabra todo ve lo mismo, es decir, it is the same. que sea donde sea que tú veas es lo Looks the same. mismo o se ve igual, No change. sin cambio ninguno, At the same time. This al is not a mismo plug. tiempo. Natalie? Oh, okay. Yeah. Who's lost? Okay, ¿Quién so se Charity perdió? lost. Rose? Charity, Rose, ¿todo bien? Yeah. So Rose, you Entonces, said Rose, in verse 8, has dicho que en el verso 8 this is a story of this is the whole story in its three steps. es toda la historia en 3 And then pasos, Curtis said it is the whole story in its three steps, for sure. que es toda la historia en 3 pasos, claro que sí, But that doesn't meet the bar of being a panoramic perspective. pero que eso no cumple con el criterio de ser una perspectiva panorámica. Are you saying you agree with him? ¿Estás diciendo ahora que estás de acuerdo con él? So he convinced you. Así que, digamos, él te Before you say convenció. something, Antes de que digas algo, I thought this might be quicker than it has taken, but it isn't. yo pensé que esto iba a ser más rápido de lo que nos ha One of the tomado, pero things, parece que no. the concepts that people have struggled with Una de las cosas o los conceptos con los cuales when las I've used the word personas panoramic han encontrado algunas dificultades es que cuando utilizo la palabra panorámico, because people
I'll just say, didn't understand or didn't agree with either the word or how I was using it, porque algunas personas, lo diré así, no han entendido o no han I concordado began con to question whether or not I had made a mistake. la palabra o cómo fue que yo comencé a utilizarla, cuándo, y se cuestionan And it's not so sobre, much about the word panoramic, because I think we've defined that well. That's how I understood it before. se preguntan sobre si he llegado a cometer un error y no es tanto sobre la palabra panorámica, porque yo creo que ya hemos definido qué es lo que es, But it's about this concept, this idea sino que es más bien sobre este concepto, sobre esta idea that the word panoramic or whole, complete, everything de que la palabra panorámico o completo, el todo, is not merely a summation of the parts. no es simplemente la sumatoria Summation de las means the sum, the partes. addition. Sumatoria significa la suma, sí, la suma. This here Agregar. is the Es summation. esto Is de that aquí, summation? esto de aquí arriba sería la sumatoria. Así es como se What escribe. I had tried to explain, which is what confused people, which is what led me to think I may have been wrong. Em, Esto es lo que ha hecho a algunas personas pues pensar de que tal vez me he equivocado porque esto es lo que yo Is estaba that when you go to intentando verse 8, explicar y he llegado a confundir. Y you es can que cuando, clearly see, y es que cuando tú vas al verso 8 puedes ver I'll de read from forma what David said, clara the Alpha, alive, to the Omega, resurrection, o tal como dijo David, tú puedes llegar a ver el alfa cuando está viva y encompasses everything. el omega cuando está muerta. And on the left Eso, side of the equation, you have the parts equals eh, the whole thing. eso involucra el todo, así que a un lado de la ecuación tienes las partes que al mismo tiempo equivalen al todo. But what I had thought that I had seen, thought that I had understood, Pero lo que yo pensé, que yo había visto, is that lo the que idea of pensé que panoramic había, or que, ha- everything que había entendido es que la idea de panorámico o del todo wasn't just the idea of adding the parts together, no era simplemente adicionar las ideas o las partes una con la like otra, 1, 2, 3 is everything. como la de uno, 2, 3 y que eso It represente was el the todo, idea that panoramic or everything meant that it looks identical and it never changes. sino esta idea de que panorámico o el todo Which means significa de que se ve you can't have idéntico parts to it. o que no cambia. Lo que quiere decir entonces es que no hay Which is, partes I allí. think, what Curtis has said, rightly or wrongly. Y yo creo que eso es más o menos lo que quiso decir Cortis, And it's incorrecta o this point that I wanted correctamente. to come to an agreement on or an understanding of what everything means. Y es en este punto donde yo quisiera que llegásemos a concordar o comprender qué es lo que quiere decir todo. Which is why it was really good that you pointed that out. Y yo considero que ha sido algo muy bueno que lo hayan señalado. Does it mean you add the parts together and they equal everything? Significa que agregas las partes y que cada una de estas partes sumadas Or does it mean that when you see something that never changes? resultan en el todo. ¿O acaso quiere decir que cuando lo ves, ves algo que nunca cambia? I know that you had a comment, Charity, but I'm just going to ask Blessing, if that's okay. Yo sé que tienes un comentario, Charity, pero me gustaría que antes preguntásemos a Blessing.
So Jessica said that seeing panoramic views in the Bible is not that straightforward. Entonces, Blessing nos dice que ver visiones panorámicas en la Biblia resulta no ser tan I just want to add to directo. that. Y a mí me gustaría If you agregar take your a camera and eso you do panoramic view, it all eh, seems really straightforward. es que cuando tú coges tu cámara y tomas una fotografía panorámica, The problem pareciera with that que todo está alineado is perfecto that definition of panoramic y el is on your problema phone. y el problema con eso es que esa definición de panorámica que está allí en tu teléfono, en la configuración, Is the details, son los detalles, but it's not the definition that Curtis gave. pero no es la definición que dio Cortis. Ahora sí. The reason why panoramic views are not easy to understand in the Bible is because how the Bible is written. La razón por la cual no es fácil entender la visión panorámica es por cómo la Biblia fue escrito. And the reason for that is because the Bible is a book of examples. That's the way it's written. It's written as examples. Y la razón de eso es porque la Biblia es un libro de ejemplos. Ese es el porqué. Es porque está escrita con ejemplos. So I'm going to assume that, Blessing, you have a similar idea of panoramic as Curtis gave. Así que bueno, yo voy a asumir, Blessing, que tú tienes una visión parecida, una idea similar a la que Cortis nos Which compartió, I'm going to just say unchanging or no change. la cual yo voy a decir que es inmutable o que no And then implica Blessing un cambio. introduced another. I'm going to say a related concept or another concept or describe it in a slightly different way. Y luego Blessing introdujo una otra idea. Voy a decir un concepto relacionado, un He otro said concepto, panoramic para describirlo has de the una forma properties of diferente. being a principle. Él dice que panorámico tiene las propiedades de ser un principio. So I'll let you explain a bit more. Voy a dejar que te expliques un poco mejor. General, abstract, Algo general, abstracto and unchanging. e inmutable. So these are characteristics of the word or the idea of principle. Entonces, estos son características de la palabra o de la idea que corresponde a principio. So the Bible can hint to this idea of principle, but it's not explicit. That's where it's not explicit. Entonces, la idea te puede dar una pista de esta idea de principio, pero no explícitamente. So it's not as straightforward to go to a particular verse and say that verse is a panoramic perspective. Entonces, no es tan fácil ir a un verso particular y decir, bueno, esto se da desde una perspectiva panorámica. We're going to close now, but I just want to close with just a final thought. Vamos entonces a finalizar, pero antes me gustaría dar una idea, un pensamiento If final. we've all understood to at least some degree what Curtis and then Blessing has said.
Si todos entendemos lo que en un principio dijo Curtis y luego Blessing, Ages ago, I asked a hace, question, a rhetorical question. hace ya varias épocas, una vez hice We una don't talk pregunta the same these days. retórica, mucho antes de And I comenzar asked los a estudios straight de la ley question. dominical. Blessing has turned into a statement. Y yo hice una pregunta que luego Blessing la convirtió en una Is the declaración. Bible a book of principles Y es lo siguiente, ¿es la Biblia un libro de or principios examples? o de ejemplos? And if you go to stories, people will say examples. Y si tú vas a ciertas historias, las personas te dirán But I principio, asked it specifically within the context of commandments or law. pero yo hice esta pregunta en relación a los mandamientos o That la we've all ley. been taught that these biblical laws are principles. Y a todos se nos enseñó que estas leyes bíblicas son todos principios. Especially the Ten Commandments. Específicamente los Even 10 back then, mandamientos. I made an argument that I don't think that they were principles, but they were actually examples. E incluso en aquel momento yo argumenté que de hecho no son principios, sino que son ejemplos, Because you can't have a principle according to the definition that's on the board porque tú no puedes tener un principio según las definiciones que and tenemos en la speak pizarra about adultery. y hablar de, por ejemplo, adulterio. That's just because adultery becomes an example of some principle. Porque el adulterio simplemente se vuelve un ejemplo de I'm un going to say virtually principio. through every one of those Ten Commandments, and you'll see they're examples of some idea. Y prácticamente tú puedes ir por cada uno de esos 10 mandamientos y verás que todos son ejemplos de alguna idea. So we're going to close, Bueno, vamos a cerrar and we're going to meet in 15 minutes. y nos veremos entonces próximamente, será en 15 minutos. No, 15 minutes. We're going to close the meeting down, and for the technical people, we're going to restart it up so we're all ready to go. We'll start in about 15 minutes. Vamos a cerrar y toda la gente que está allí en la parte técnica, únanse y bueno, pero ya saben, el resto en 15 minutos. 30 minutes past the hour, wherever you are. Básicamente media hora después de lo que fue programado, sea de donde Holy sea que God, we estén en thank you cualquier parte del mundo. Dios, te that you agradecemos can guide, direct, and bless us. que puedas guiarnos, dirigirnos, bendecirnos. As a teacher, it's my prayer Como profesor, es mi that these oración thoughts and ideas become clearer to que, students of prophecy. que estos pensamientos e ideas se vuelvan cada vez más claros para nosotros, estudiantes de la profecía. Bless our minds Bendiga nuestras mentes and enlighten our eyes. e ilumina nuestros ojos. We pray in Jesus' name. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.